Ya, si es que lo desean tener, se los paso. Bien, uno de los temas que entra con el ingeniero Pérez bien a profundidad, que ustedes ven, es el tema de consolidación. Entonces vamos a hacer un ejercicio de modelo de examen, son tres de consolidación y tres de ejercicios de esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, el siguiente ejercicio dice, encontrar el tiempo que requiere para que se produzca el 50% de la consolidación en el estrato siguiente, de 900 centímetros de altura con superficie permeable tanto por arriba como por debajo del estrato. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro suelo, la arcilla se puede encontrar, va a haber arena o grava, que son estratos permeables, dice, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Eso es un dato muy importante porque ustedes van a ver que en la ecuación me considera si, o sea, si puede drenar el agua por los dos lados, por la superior y por la inferior, o con una. ¿Ya? Entonces va a variar la ecuación. Entonces los datos que tenemos nosotros es el valor de permeabilidad, la gradiente hidráulica, el valor K, que es de 1 por menos 1 elevado a la menos 7 centímetros sobre segundo. O sea, como es una arcilla, la permeabilidad es bastante lenta. Luego tenemos la relación de vacíos inicial. ¿Ya? La relación de vacíos inicial, ustedes la han visto en mecánica de suelo, 1. Entonces, en el caso de las arcillas es bastante elevado, hay mucho espacio vacío debido a la conformación de las partículas. Y finalmente tenemos el coeficiente de compresibilidad, ¿ya? El valor de A sub B, que es 0.00035 centímetros cuadrados sobre gramo. Esos son datos que se pueden obtener en laboratorio del esfuerzo de consolidación. Bien, la densidad del agua, que obviamente aquí es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, ustedes van a tener un formulario, tienen que armarse un formulario, ¿ya? Si quieren se los puedo pasar también pero no sé si lo van a llegar a entender. Bien, entonces aquí hay una gráfica. Esta de acá, que es la figura 81. ¿Bien? Si alguno tiene el libro de mecánica de suelos 2 a mano, sería mucho mejor. ¿Ya? Para que se pueda ver aquí, no se ve muy bien en la imagen. Voy a buscarlo porque lo tengo el libro a mano. ¿Ya? Entonces, dice que el valor de, vamos al examen, al modelo. Bien, acá. Dice que yo tengo que obtener el valor T, ¿ya? De una gráfica que ustedes la pueden encontrar en la página 158 del libro de mecánica de suelo, ¿ya? Que es una gráfica, el factor T en función al porcentaje de consolidación. ¿Ya? Si el porcentaje de consolidación es 50, vamos a usar creo que sí. ¿Ya? Aquí estaría 50. El factor T es 0.2. ¿Ya? Entonces, continuamos con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, el porcentaje de consolidación dice el 50%, el tiempo necesario para que se produzca el 50% de consolidación. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el valor de consolidación es el 50%, entonces debemos encontrar el factor T. Viendo el gráfico me da que el factor T es igual a 0.20. Les repito,
la figura 81, en caso que tuvieran el libro de suelo, la página 158. Entonces, hay una ecuación que está presente, se los voy a mostrar aquí, que es la ecuación para encontrar, en este caso sería el tiempo en que ocurre el 50% de consolidación, porque eso es lo que nos dice la pregunta. Encontrar el tiempo que se requiere para que se produzca el 50% de la consolidación. ¿Ya? Vámonos al formulario. ¿Ya? La ecuación para encontrar el factor tiempo, ¿ya? Es la siguiente. Y aquí el T minúscula significa lo que es el tiempo necesario. Entonces, eso es lo que vamos a despejar en el ejercicio. Fíjense, la ecuación del factor tiempo es T, como ya conozco que es 0.20, pero yo quiero saber cuánto es el tiempo necesario, lo tengo que despejar de esta ecuación. Entonces, T minúscula, que sería el tiempo necesario, es mi incógnita, entonces paso a despejarlo. Los datos que yo necesito es la relación de vacío, el coeficiente de permeabilidad del suelo, la altura del estrato y el número de caras permeables, ¿ya? Si aquí si es tanto por encima como por debajo, hay estratos permeables de nuestro estrato de arcilla, entonces el número va a ser 2. Si no, será solo 1. La densidad del agua y finalmente lo que es el coeficiente de compresibilidad, ¿ya? Entonces lo que hacemos es despejar, tenemos los valores T 0.20, como es 900 centímetros de altura, eso también tengan cuidado en las unidades, ¿ya? Como es 900 centímetros la altura y el número de estratos permeables o las caras permeables que tiene nuestro estrato son 2, entonces lo dividimos 900 entre 2, nos queda 450 centímetros al cuadrado. Por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, por el coeficiente de compresibilidad, que eso es un dato, ¿ya? Eso se puede obtener haciendo ensayo de laboratorio, se puede determinar el coeficiente de compresibilidad. Dividido entre 1 más la relación de vacíos por el coeficiente de permeabilidad de esa arcilla, que es 1 elevado a la menos 7 centímetros sobre segundo. Entonces el tiempo en que ocurre el 50% de la consolidación es 63 millones de segundos, y lo llevamos a día para expresarlo en un tiempo más que podamos verlo o notarlo con más cabalidad, serían 729.17 días, ¿ya? Entonces, fíjense, aplicándolo un poco con criterio de la vida diaria, o ya reflejado en la realidad, este valor ustedes lo tienen de laboratorio. Yo alguna vez les dije que en función a la carga que se está aplicando, se puede determinar el asentamiento que ocurre en un suelo. Entonces, esto me dice que cada gramo va a generar un asentamiento de esta determinada superficie, que es bastante bajo. Ahora, para que todo nuestro estrato se consolide al 50% con la carga que vayamos a aplicar, van a ser necesarios 729 días. ¿Ya? Eso sería uno de los ejercicios que tengo para mostrarles. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Auxiliar, entonces, va a especificar, como usted dijo al principio del ejercicio, si hay algún estrato entre abajo y arriba, ¿no? Sí, tiene que decirle. Y ahí si dice es permeable por la cara de abajo o es permeable por la cara de arriba, entonces N va a valer 1. Si dice es permeable tanto en la parte superior o inferior, o digo por la parte superior o inferior, N es 2. ¿Ya? N puede ser 1 o 2. ¿Ya? O en su defecto también podría ser 0, pero eso significaría que mi estrato es más largo o es infinito. Así que N solo puede ser 1 o 2. Bien. Gracias, señor. ¿Otra pregunta? Antes de pasar a otro ejercicio. Es Auxiliar, importante que sea un buen formulario, les aclaro. ¿Ya? Este es el formulario cuando yo la llevé la materia. Pero no se sabe qué le puede preguntar, y si uno no lo tiene bien armado, justo no metió lo que preguntó, está complicado. Dígame su pregunta.
Pero igual, digamos, ese formulario lo puede enviar pues, para, igual, Se lo voy digamos, a pasar, pero en todo caso no le va a costar entenderle si es que no lo ven. Prefieren que ya, se hagan uno, lo copien ya, el mío y vayan viendo ya, de dónde auxiliar, una saqué. pregunta, ¿eso, el valor de N que usted dice, el ingeniero lo da o uno lo encuentra? No, por eso les estoy diciendo. N significa el número de caras por la cual puede ser permeable. Si hay, por ejemplo, si les ponen que aquí hay arena o grado directamente, puede ser que les dibuje. No, en realidad les da una hoja. ¿Ya? Entonces, ahí les va a decir, les puede dar el dibujo, les puede decir que es permeable por la cara de abajo o permeable por la cara de arriba. Si solo dice 1, significa que solo N vale 1. Si dice permeable tanto por la parte superior e inferior, significa que N es 2. ¿Ya? Si les dice que hay grava en la cara superior y en la parte inferior hay arcilla, es permeable una sola vez, ¿ya? Porque abajo ya la arcilla es impermeable. Si les dice que hay arena y grava tanto por arriba como por debajo, igual, la grava y la arena son estratos permeables, ¿ya? En caso de que les ponga un dibujito y aquí le ponga grava o también ya tienen que saber cuál es la nomenclatura de los suelos, ¿no? Un SW es una grava, un SM puede ser una arena, ¿ya? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. N puede ser 1 y 2 nomás en la ecuación, ¿ya? ¿Algo más? Disculpa, auxiliar, el, el, la tablita, la gráfica para hallar el factor tiempo es independiente de las cargas permeables, ¿no? Sí, sí, es una ecuación. No, pero, o sea, eso está en función, la gráfica está en función a esta ecuación, ¿ya? Pero como nosotros ya terminamos al 50% de consolidación, que el factor de tiempo es 0,20, lo que queremos saber es qué tiempo necesito yo para que ocurra ese 50% de consolidación. ¿Ya? Por eso que tienen que tratar de, primero, cuando vayan a copiar un formulario, entender de dónde viene la fórmula. ¿Ya? Porque usted va, o sea, aquí en este ejercicio necesitan conocer el tiempo en que ocurre el 50% de consolidación. Como ya tienen el valor del factor T de la gráfica, hay una gráfica, ahí lo hemos visto acá, acá. Esta es, no, este es de otro ejercicio. Esta de acá, no se ve muy bien. El que tenga un libro a mano, ahí lo podemos buscar, si no. Tengo el libro de suelos 2, creo que uno de ustedes los pasó. Esa gráfica es para los dos casos, ¿no? Para si tengo dos caras permeables, una cara permeable. Para cualquiera de los casos. Ya, no hay problema con eso. Ah, página 158. Vamos por acá. Acá. ¿Ve? Ahí está, 0,2 al 50%, factor de tiempo. Consolidación con relación al tiempo de un estrato que drena por ambas caras. ¿Ya? Entonces, cualquier distribución de aumento para un estrato drenado por una sola cara y distribución. También es válido para un estrato drenado por una sola cara y distribución uniforme del aumento del esfuerzo. Entonces es válido para ambos. Bien. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Sí, auxiliar. Ya. Este está en el libro, al final van a ver si lo tienen digital, hay como unos modelos. Este es de ahí. Ya. De un ensayo de consolidación se obtuvieron los valores que se indican. La tensión 1 fue de 190 kilonewtons sobre metro cuadrado y tengo una relación de vacío de 1,75. La tensión 2 fue de 385 kilonewtons y tengo una relación de vacío de 1,45. Recordando el ensayo de consolidación, nosotros incrementamos la carga, disminuye la relación de vacío. ¿Eh? Cuando duplicamos la carga, o sea, hacemos
un día con una carga, aumentamos al otro día el doble de carga, así como sea acá, de 190 a 380, y vamos viendo después al final cómo, en función de lo que vamos aumentando, la tensión, la relación de vacíos va disminuyendo. ¿Ya? ¿Se acuerdan eso del laboratorio? Entonces la pregunta me dice, encontrar el coeficiente de compresibilidad para el rango de presiones dadas. Siempre va a ser diferente en función a dos, se mide el coeficiente de compresibilidad entre dos valores de tensión, entre un incremento de tensión, por así decirlo. Ya. Y el inciso B dice, si el coeficiente de consolidación para el rango de presiones fuera de 0.0023 centímetros cuadrados sobre segundo, encuentre la permeabilidad en centímetros de segundo sobre la arcilla correspondiente a la relación de vacíos promedio. O sea, la relación de vacíos caiga en medio de estas. Entonces, primero, el coeficiente de compresibilidad A sub B, que lo vimos en el anterior ejercicio, ¿de dónde viene? Viene del diferencial de relación de vacíos dividido entre el diferencial de tensiones, ¿ya? Entonces yo tengo que tener la relación de vacío inicial, que va a ser mayor a la relación de vacío final, porque a medida que yo incremento la carga, se va disminuyendo los espacios vacíos, se va comprimiendo el suelo, ¿ya? Pero la tensión 2 es mayor a la tensión 1. Entonces, esta es la fórmula para encontrar el coeficiente de compresibilidad. Y eso lo podemos ver en el formulario también. Y está acá, coeficiente de compresibilidad. Puede venir tanto en metros cuadrados sobre el kilogramo, metros cuadrados sobre el kilómetro. ¿Ya? Volvemos al ejercicio. Entonces, ven, si ustedes conocen los términos, es fácil hacer el ensayo, el examen del ingeniero. Entonces, 1.75 menos 1.47 dividido entre 385 menos 190. Relación de vacíos no tiene nomenclatura. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de compresibilidad A sub B, para este caso me da 1.43 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados sobre kilómetro. ¿Alguien lo puede verificar este resultado, por favor, para ver si estamos correctos? Está bien, auxiliar. Sale eso. Bien, perfecto. Entonces, me dice aquí el segundo inciso, si me diera un coeficiente, ahora no se confundan coeficiente de compresibilidad con coeficiente de consolidación, ¿ya? El de compresibilidad me mide la superficie que se va consolidando en función a la carga. Y el de consolidación es lo que se va consolidando en función al tiempo, ¿ya? Les pido muy encarecido que no cometan ese error, ¿ya? El uno es C sub B, el otro es A sub B. ¿Ya? Entonces me dice, si el coeficiente de consolidación para el rango de presiones que nos dio, o sea, estos dos valores del ensayo de consolidación, es de 0.0023 centímetros cuadrados sobre segundo, me pide que yo encuentre la permeabilidad, ¿ya? Entonces primero voy a encontrar el valor promedio de la relación de vacío. Entonces me da que es 1.63. Fíjense que yo tengo una ecuación para hallar el coeficiente de consolidación. Vamos al formulario. Coeficiente de consolidación. Coeficiente de compresibilidad, metro cuadrado o unidad de superficie sobre carga. Coeficiente de consolidación, unidad de superficie sobre tiempo. ¿Ya? Vamos al ejercicio. Entonces, yo tengo que el coeficiente de consolidación es igual a 1 más la relación de vacío por la permeabilidad de la arcilla, que siempre va a ser un dato. Si hablamos de arcilla, la permeabilidad siempre es un dato para consolidación. Dividido entre la densidad de lava por el coeficiente de compresibilidad. ¿Ya? Vamos a hacerlo más grande esto. Por el coeficiente de compresibilidad.
¿Tengo el coeficiente de compresibilidad? Lo tengo, porque el coeficiente de compresibilidad es 1 para dos valores de tensión o un incremento de tensión. ¿Ya? Ese valor va a variar, no es único en la arcilla, varía en función a las tensiones que ustedes estén aplicando. ¿Bien? Entonces lo que yo tengo que hacer es despejar el valor de la permeabilidad, que es K. Entonces yo despejo C sub B, ya lo conozco, me dijo que es 0.0023 centímetros cuadrados sobre segundo, la densidad del agua también la conozco, el coeficiente de compresibilidad también lo conozco, ya lo hallé, y tengo la relación de vacío promedio. Lo único que hago es despejar, ¿ya? Fíjense, en este caso, esto yo lo hallé en metro cuadrado sobre kilonewton, entonces la densidad del agua tengo que expresarla en kilonewton, que sería 9.82. Siempre tengan cuidado con el tema de las unidades, ¿ya? Porque el ingeniero a veces usa libros que no usan el sistema o sea, usan sistema internacional, entonces trabajan con kilonewton, ¿ya? Entonces, si yo estoy trabajando aquí con kilonewton, la densidad del agua tiene que estar en kilonewton, ¿ya? Ven, ya tengo el valor, aquí en todo caso, perdónenme el error, para hacerlo rápido, aquí sería sobre segundo, ¿ya? ¿Ya? No es sobre kilonewton. Si alguno lo va a copiar o lo está copiando, o lo llega a copiar después, cuando se lo pase, aquí corrige sobre segundo, ¿ya? Aquí sí está bien, el que encontramos A sub B es metro cuadrado sobre kilonewton, ¿ya? La relación de vacío promedio, entonces me da el coeficiente de permeabilidad 1.4 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo. O su equivalente en centímetro, 1.4 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Que este es el valor que siempre se debe expresar, perdón, las unidades en que se debe expresar el coeficiente de permeabilidad en centímetros sobre segundo, ¿ya? ¿Verifican si este resultado es correcto? Me sale 1.24 por 10 a la menos 9. ¿A alguien más le sale eso? Sí, auxilio me sale 1.24 por 10 a la 9. A la menos 9. Sí. Ya, corríjanlo entonces. También, a mí también me salió eso. Perfecto, corríjanlo. ¿Ya? Eso, Bueno, disculpe auxiliar, esa fórmula donde dice CB igual, ¿ese es el coeficiente de qué? de consolidación. Cuando diga coeficiente de consolidación es centímetro cuadrado sobre segundo. Y cuando diga de compresibilidad es centímetro cuadrado, metro cuadrado, o sea, centímetro cuadrado sobre gramo, o metro cuadrado sobre kilonewton, sobre otro valor de carga. ¿Ya? ¿Con el ingeniero se trabaja con 3 decimales o es opcional? Del ingeniero no tanto, pero como es una unidad como son unidades bastante bajas, fíjense a la menos 3, a la menos 7, trabajen máximo con 3. ¿Ya? Corríjanlo. Si alguien lo puede hacer bonito el ejercicio, mejor y se lo pasa, ¿no? Porque el que le voy a pasar va a estar en este ejercicio especialmente va a estar con datos malos. Se lo agradecería si alguien lo puede mandar. Bien, si se corta, entran al mismo link, ¿no?
Este es uno que, bueno, cuando la llevé yo a la materia, él lo dio como tarea. La verdad que no lo revisó nunca, pero dijo que podía entrar al examen si es que no lo hacían, si es que no lo hacían. Pero se los explico también. La relación de vacíos de una arcilla A disminuye de 0.552 a 0.54 por un cambio de presión de 1 a 1.80 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bajo el mismo incremento de presión, la arcilla B experimentará una disminución en su relación de vacío de 0.621 a 0.579. El espesor de la arcilla A es 1.5 veces superior al espesor de la arcilla B. Sin embargo, el tiempo requerido para alcanzar el 50% de consolidación fue 3 veces mayor para la muestra B que para la muestra A. ¿Cuál es la relación entre los coeficientes de permeabilidad de la muestra A y la muestra B? Bastante largo y complicado. ¿Qué ocurre? Que yo estoy analizando, me dice que ambas arcillas bajo el mismo incremento de presión tuvieron un valor de una disminución de relación de vacío. Fíjense, la una es cercana a 0.05 y la otra también. Y me dice que una tiene 1.5 veces más altura que la otra, ¿ya? Pero sin embargo, una necesitó 3 veces el tiempo que necesitó la otra para alcanzar el 50% de consolidación. Entonces, hay algo que está variando. Tenemos casi los mismos valores de permeabilidad, perdón, tenemos casi los mismos valores de disminución de relación de vacío con un incremento de presión, y la diferencia de altura no es mucho, ¿ya? Es 1.5 veces mayor, pero el tiempo necesario para emplear el 50% de consolidación de una arcilla con respecto a la otra fue de 3 veces. Entonces quiere decir que una tiene una permeabilidad mucho más lenta que la anterior. Y queremos saber cuánto sería la relación que podemos sacar entre los coeficientes de permeabilidad de una arcilla y de otra. ¿Ya? Eso es lo que se busca acá. Fíjense, como dato tenemos que la altura del estrato A es igual a 1.5 veces la altura del estrato B, que es lo que dice acá. El espesor de la arcilla A es 1.5 veces superior al espesor de la arcilla B. Bien. Como ya hemos visto en el primer ejercicio de esa tabla, para que ocurra el 50% de consolidación, el factor T es 0.20. ¿Ya? Y me dice que el tiempo necesario para que ocurra ese 50% de consolidación en la arcilla B fue 3 veces lo que necesité para la arcilla A. Entonces, el tiempo de que ocurre el 50% de consolidación es 3 veces, para la arcilla B es 3 veces el valor del tiempo que necesitó la arcilla A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Determinar el coeficiente de compresibilidad. Tenemos las relaciones de vacío, ¿ya? Vamos a hacer para cada arcilla. Tenemos las relaciones de vacío, ¿ya? Tenemos el esfuerzo o la tensión que se está aplicando para que haya la disminución de relación de vacío. Entonces, hallamos el coeficiente de compresibilidad, ¿ya? Para la arcilla A, entonces sería menos 0.552 menos 0.504, dividido entre 1.80 menos 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Me confirman si ese valor es el mismo o varía? Sale eso, auxiliar. Bien. Ahora vamos para la arcilla B. Hallemos su coeficiente de compresibilidad. 0.621 menos 0.579 dividido entre 1.8 menos 1. ¿Ya? ¿Da ese Sale eso. valor? Sí. Bien, perfecto. ¿Ya? Ahora que sabemos,
Entonces me dice, dado que ambas muestras alcanzan un 50% de consolidación, dice que el factor T tiene que ser igual para ambas. ¿Ya? En función a la tabla que hemos visto del libro, que es la figura 81, ¿ya? En el libro del ingeniero Pérez. Entonces yo hago una relación, tengo ambas ecuaciones, ¿ya? Fíjense que el tiempo de B es 3 veces el tiempo de A. Número de estratos permeables, aquí estoy asumiendo que es igual, porque si no, no tiene sentido la comparación que estoy haciendo. ¿Ya? Si uno tuviera una cara permeable y el otro tuviera dos, no tiene más mínimo sentido analizar. ¿Ya? La densidad del agua igual las puedo sacar de la ecuación, ¿ya? Para pasar al otro lado a multiplicar y se anularía. ¿Ya? Entonces despejo el tiempo de A, se me va, el número de caras permeables también se me va, y se me va la densidad del agua. ¿Qué tengo? Tengo que hallar esto de acá. La relación que hay entre, los coeficientes de permeabilidad. Entonces, me queda la ecuación que me dice que es 1 más la relación de vacíos inicial de la arcilla A por el coeficiente de permeabilidad de la arcilla A dividido entre la altura del estrato A al cuadrado por el coeficiente de compresibilidad de la arcilla A. Y ahora para la arcilla B me queda que 3, porque el tiempo era 3 veces mayor para uno que para otro. 1 más la relación de vacío inicial de B por el coeficiente de permeabilidad de B, dividido entre la altura del estrato de B por el coeficiente de compresibilidad de B. ¿Ya? Yo quiero hallar, entonces voy a despejar primero, tendría que despejar uno de los coeficientes de permeabilidad. Entonces escojo el valor del coeficiente de permeabilidad de la arcilla. ¿Ya? Tengo la ecuación como me queda. Fíjense, como yo estoy mandando la altura de la arcilla A, y yo sé que la altura de la arcilla A es 1.5 veces la altura de la arcilla B, entonces ya la reemplazo acá. Continúo con la ecuación, pasa también al otro lado el coeficiente de compresibilidad de la arcilla A, ¿ya? Y pasa a dividir la relación de vacío de la arcilla A más 1, ¿ya? Y lo que yo hago es directamente reemplazar data. Fíjense acá, se van a ir altura B al cuadrado, se me va, me queda directamente los valores que yo necesito para encontrar el resultado. 3 por 2.25 por el coeficiente de compresibilidad de la arcilla B por 1 más la relación de vacíos de la arcilla B por el coeficiente de permeabilidad de la arcilla B. Este es un dato que quiero encontrar porque me dice cuál es la relación que hay. ¿Ya? Dividido entre el coeficiente de compresibilidad de la arcilla B por 1 más la relación de vacíos de la arcilla A. Y yo puedo asumir, después de despejar, que el coeficiente de compresibilidad de la arcilla A es 8 veces mayor al coeficiente, perdón, hablamos de permeabilidad, lo siento. El coeficiente de permeabilidad de la arcilla A es 8 veces mayor al coeficiente de permeabilidad de la arcilla B. Es por eso que siendo la arcilla A inclusive mucho más alta, necesita menor tiempo para que ocurra el 50% de la consolidación. ¿Ya? Ese sería el tercer ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? Esa fórmula al principio T, donde lo iguala, Ya. no sé si puede ir un poquito más para arriba, por favor. Antes Ahí de T, T. sí, todo esa es igual a T. Sí, vamos al formulario. Factor tiempo. ¿Ya? Fíjense, no sé si se ve. Ahí está su ecuación. Ah, ya, Factor tiempo. Ahí está. Entonces, como lo que yo quiero determinar en el ejercicio me dice cuál es la relación que hay entre una arcilla y la otra, al 50% de consolidación, lo único que puedo hacer es igualarlo a los factores tiempo, porque ambos son 0,20 en función a la figura 81 del libro. ¿Ya? Entonces yo tengo que igualar ambas ecuaciones, el factor tiempo de A como el de B, de la arcilla A y la arcilla B. No van a ser iguales
los datos porque una tiene 1.5 veces la altura que la otra y además necesita 3 veces el tiempo de consolidación una de la otra. Entonces, tengo que hacer toda esta deducción para yo llegar a tener la relación que hay entre ambas arcillas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. Vamos ahora con los ejercicios de Zapata, que es utilizando la ecuación del log, que es de un modelo de examen. ¿Ya? Dice, una cimentación circular se encuentra desplantada a 2 metros de la profundidad del terreno. Ahí está el gráfico. ¿Ya? Es un terreno que es considerado elástico, homogéneo e isótropo. Ya ustedes han llevado mecánica de materiales 1, así que entienden a qué se refiere con qué es isótropo. La cimentación presenta un diámetro de 3 metros y soporta una carga de 100 toneladas, que es la carga que se está ejerciendo, incluyendo el peso propio de la zapata o la cimentación. Determinar la presión en un plano a 7.5 metros de profundidad directamente debajo de la zapata. Esto es muy parecido a lo que ven ustedes en geología. De hecho, primero deberían llevar, o sea, en geología deberían llevar geología, honestamente. Coimbra va y le mete ejercicio de cálculo de tensiones, que eso se ve en mecánica de suelo 2. Entonces, yo tengo que aplicar la ecuación o la fórmula de log porque eso es válido para zapatas circulares, ¿ya? O fundaciones circulares. Entonces me dice que la tensión en un punto dado va a ser igual a la presión por un factor I, ¿ya? Como yo conozco el diámetro de la zapata, yo puedo determinar el área de la zapata y con eso determinar la presión que se ejerce primero acá. Y luego ir viendo cómo esa presión se va disipando a medida que yo voy introduciendo. ¿Qué es lo que se conoce como bulbo de presiones? ¿Ya? Vamos a hacer un grafiquito por acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más real. Debería ensancharse. ¿Ya? El bulbo de tensiones, ¿qué ocurre, jóvenes? Se van formando líneas así tipo curvas de nivel, ¿ya? Que a medida que yo voy descendiendo a profundidad del suelo, la tensión se va disminuyendo, ¿ya? A medida que yo voy avanzando, la presión que se está ejerciendo debido a la carga que transmite la fundación va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. Entonces lo que yo quiero ver sería en este punto, a 7.5 metros, probablemente quizás, según un estudio de suelo, aquí hay una arcilla, y todos estos 7.5 metros sean arena, o sea, buen suelo. Pero quiero ver si esa presión que se me está ejerciendo acá no me va a generar problemas de consolidación en esa arcilla, ya ese incremento de presión, porque ya la arcilla está soportando la tensión del estrato de arena superior. Un ratingo. Ya. ¿Se entendió este gráfico de bulbo de presiones, no? ¿O alguien quiere que se lo repita? ¿Puedes repetirle, auxiliar, por favor? Ya. Fíjense, las tensiones que genera, por ejemplo, los 100 kilonewtons, las 100 toneladas que está ejerciendo la carga que está transmitiendo la zapata, va a irse disipando a medida que vamos profundizando. Podemos decir, qué sé yo, que aquí, en la primera línea, la más grande, se transmite un 10% de toda la tensión que hay acá. ¿Ya?
Aquí podemos decir que se transmite, qué sé yo, así a grandes rasgos, un 30%. Acá se transmite un 50%, acá podemos decir un 70% y esta podríamos decir un 100%. ¿Ya? A medida que se va profundizando, esa tensión se va disipando. ¿Ya? Entonces, es importante saber, por ejemplo, esto para que sea un poco más entendible. ¿Ya? Puede ser que estos 7.50 metros son una arena, entonces es un buen material. Pero puede ser que aquí abajo haya una arcilla, ¿ya? Entonces, yo quiero ver si la tensión que voy a incrementar, primero quiero saber cuánto es el valor de la tensión que va a haber sobre esa arcilla, debido a la fundación. Y después veré si me genera efecto de consolidación o no. Porque recuerden que también la arcilla está sometida a 7.5 metros o tal vez 9.5 metros de material, entonces ya se ha consolidado. Pero en algún punto yo podría determinar, esto ya es un poco más criterio de mecánica de suelo, en algún punto yo podría determinar si ese incremento va a seguir haciendo que se consolide, entonces esto se va a asentar y va a haber un asentamiento diferencial. Entonces para eso son esos ejercicios que ustedes veían, que tal vez algunos decían que no, que se lo aprendían por aprender en geología, ¿ya? Porque aquí es donde ya se debería explicar la ley, las ecuaciones de Boussinet para tensiones. ¿Ya? Ahora, volviendo al ejercicio en sí, tengo 100 toneladas, ¿ya? Y me está incluyendo el peso propio de la zapata. Yo quiero saber cuál es la presión. Entonces la presión va a ser igual a 100 toneladas sobre el área. Como tengo el diámetro de la zapata, entonces puedo encontrar el área, que es diámetro al cuadrado por pi dividido entre 4. Y yo tengo que la tensión aquí, a este nivel, bien debajito de la zapata, son 14.147 toneladas sobre el metro cuadrado. ¿Ya? Ahora, la ecuación de log depende de los siguientes valores. La relación radio sobre profundidad, o sea, radio de la zapata. Recuerden, la ecuación de log es válida para zapatas circulares. ¿Ya? Radio sobre la altura a la cual yo estoy analizando, el punto Z. ¿Ya? Como el radio de la zapata tiene un diámetro de 3, el radio será 1.5, entonces dividido entre 7.5, que es la altura Z, será 0.20, esta relación radio sobre altura Z. Y luego también tengo que encontrar la relación de la altura Z dividida entre el diámetro de la zapata, 7.5 metros, dividido entre 3 metros, me da 2.5. Bien, conociendo esos valores, yo directamente encuentro o determino la ecuación de log. ¿Ya? La ecuación de log me dice que yo tengo que encontrar un factor I, ya que este es más o menos el porcentaje o la energía que, perdón. Este factor I sería el porcentaje de la presión que se está transmitiendo en ese punto. De la presión que hay acá, cuánto se vaya a transmitir acá. Y por eso es que yo hice el cálculo de R sobre Z. Entonces, el valor I es igual a esta ecuación, que es la fórmula de log, que dice que es 1 menos 1 sobre 1 más el coeficiente de radio sobre la altura Z al cuadrado, todo esto elevado a la 3 media. Me dice que el factor I es 0.0570. Confírmenme si ese valor está bien. Sí, está bien, Lausi. Bien. Entonces, la tensión en el punto Z se iguala a la presión en el punto de partida por el factor I que obtuve usando la ecuación de Log. 14.147 toneladas sobre metro cuadrado por 0.057. Me dice que la tensión ahí será de 0.80 toneladas sobre metro cuadrado. Esa será la tensión que transmite los 100, o la tensión que se transmite de la zapata hasta ese punto de 7.5 metros de profundidad. ¿Ya? Eso sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ahí en el chat. Perfecto.
Bien, sigamos entonces. Este que sería un regalo si se los coloca. Bueno, como todavía no hemos visto el ensayo de laboratorio, entonces tal vez tampoco lo puedan entender, así que se los explico. Hay un ensayo en laboratorio que se llama ensayo de compresión no confinada o compresión inconfinada, ¿ya? Que básicamente es muy parecido a una ruptura de probeta, solo que aquí se controla tanto la velocidad de la carga como también se mide la deformación en una muestra de arcilla. Ya en la probeta ustedes solo controlan la carga y regulan la velocidad del ensayo. Y registran la carga con la que falla la probeta de hormigón. Aquí se mide la deformación a la que falla, se mide la carga y también se regula la velocidad del ensayo. Bien, dice entonces, a un espécimen cilíndrico de arcilla de 3 centímetros de diámetro por 7.5 centímetros de altura, en condición inalterada, se lo somete a una prueba de compresión axial sin confinar, resultando como carga de ruptura un valor de 210 kilogramos. La altura final de la muestra en el instante de la falla es de 7.10 centímetros. Determine el valor de cohesión de la arcilla. Fíjense, la arcilla tenía un valor inicial de altura de 7.50 centímetros y al momento de ruptura es de 7.10. Eso es porque a medida que voy haciendo el ensayo, yo voy controlando con un deformímetro cuánto ha sido la deformación. ¿Sí? Tengo aquí el diámetro de la arcilla, la altura inicial y la altura final al momento de realizarse la carga última, la que hace que falle la arcilla, que fue de 210 kilogramos. Tengo un delta H, que es el diferencial de altura. Lo primero que hago es calcular el área inicial. Pi por diámetro al cuadrado, dividido entre 4. 3 centímetros el diámetro inicial. Entonces me da mi área inicial como 7.069 centímetros al cuadrado. Luego determino mi valor de éxito, ¿ya? Que es un valor adimensional que está en función al diferencial de altura dividido entre la altura inicial, ¿ya? Entonces yo tengo que mi diferencial de altura es igual a 7.5 centímetros menos 7.1 centímetros, dividido entre la altura inicial que es 7.5. Entonces tengo que epsilon es igual a 0.05333. ¿Ya? Ahora, la altura corregida, perdón, el área corregida, ¿ya? ¿Por qué corrijo el área? Porque a medida que yo voy comprimiendo, el área, así como se está disminuyendo la altura, ustedes recuerdan por la ecuación de Poisson, ¿no? Que si yo comprimo o yo ajusto carga en uno de los ejes, los otros dos se expanden. Entonces yo tengo que encontrar un área corregida porque el área al finalizar el ensayo ya no será la inicial, que es la de 7.069. Se habrá ensanchado un poco más la probeta porque debido a que yo la estoy comprimiendo, estoy haciendo que se expanden los otros dos ejes. Entonces debo encontrar el área corregida. Dice que el área corregida es igual al área dividido entre 1 menos el valor de éxito. Entonces 7.069 centímetros cuadrados dividido entre 1 menos 0.5.333. Me da un área corregida de 7.467 centímetros. Ahora yo encuentro cuál ha sido la tensión que ha generado que ocurra la falla en el suelo, en la arcilla. Entonces tengo que la presión es igual a 210 kilogramos, que fue la carga de rotura, dividida entre el área corregida, que me genera que es de 28.124 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, la cohesión no es nada más que la carga última dividida entre 2. ¿Sí? Y ahora entonces yo divido 28.124 dividido entre 2, me da un valor de cohesión de 14.06 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Alguno se va a preguntar por qué la cohesión es la carga última dividida entre 2. Y ahorita se lo explico. Se ve el círculo en la pizarra, ¿no? Digo, en la pantalla. Sí, sí, se ve.
Si se corta, vuelven a entrar, ¿ya? No me deja. Y esto lo vamos a tapar. Ya. Esa sería una circunferencia de Mohr. ¿Ya? Entonces tenemos, esto sería el esfuerzo normal. Vamos a dibujarlo el sigma. Ujú. Ya. Sigma. Y ustedes saben que sigma es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y esto sería el valor de tau. Ya. Que también es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este de aquí, este valorcito de acá, sería mi carga última. ¿Ya? Vamos a poner texto. Este sería mi carga última. Fíjense que para encontrar yo mi esfuerzo de corte, la cohesión se halla efectivamente sobre el eje de esfuerzo de corte. Ya aquí estaría mi valor de cohesión. Ya, ahí. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, la carga última es igual al diámetro. Y la cohesión sería igual al radio. ¿Ya? Es de ahí que sale la ecuación que dice que la cohesión es igual a la carga última dividida entre 2. ¿Por qué? Porque como yo tengo este diagrama de esfuerzo de corte versus esfuerzo normal, ¿ya? En el eje de las X yo tengo el esfuerzo normal, la tensión. Entonces la carga última llegaría a ser el diámetro de la circunferencia de Mohr. Y el diámetro, el punto máximo, sería, perdón, este es el diámetro. El radio, que sería el punto máximo, sería el valor de cohesión. ¿Ya? Eso lo intersecta en el eje de corte. ¿Ya? Es de esta ecuación que sale que la cohesión es igual a la carga última dividida entre 2. ¿Ya? De ahí se genera todo eso. ¿Bien? ¿Se entendió eso último? Eso para no darle solamente el resultado del ejercicio y usted no sepa de dónde sale cada cosa. ¿Ya? ¿Se entendió el gráfico ese de la ecuación de la circunferencia de Mohr? Sí, sí, se entendió, Auxi. Bien. El ejercicio es sencillo, ¿ya? Tenía un regalo si se lo pregunta, pero como ustedes todavía no han visto este laboratorio, entonces puede ser que se les genere dudas o preguntas. Bien. Bien, vamos con el último ejercicio. En un área, en una arena de compacidad relativa del 75%, se desea saber la capacidad de carga de una zapata cuadrada de 3×3. La arena presenta un ángulo de fricción de 30 grados, indica que es una arena gruesa, bastante gruesa porque dice que el porcentaje de fino es menor al 5%. Carece de cohesión. Obviamente, si es una arena gruesa, no va a tener cohesión. Y tiene una densidad húmeda de 2.15 toneladas sobre metro cúbico. La zapata se desplazará a 1.5 metros de profundidad. Yo debo utilizar un factor de seguridad de 3.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí lo que me pide es encontrar la tensión admisible del suelo utilizando un factor de seguridad de 3. ¿Ya? Vamos con el formulario. Capacidad de cargas en cimentación. Existen 3 tipos de falla según Terzaghi. Eso tal vez ustedes ya lo han visto con el ingeniero. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son los 3 tipos de falla? Falla por corte general, Bien, local, bien. no creo. Falla por funcionamiento. Es una pregunta de examen esa también. Y le dicen qué se caracteriza, en qué se diferencia cada falla, cada tipo de falla. ¿Por qué se caracteriza? Ya. Ahora, esto yo lo anoté en el formulario, fíjense, puse. Cuando la densidad o la compacidad de una arena es mayor al 65%, ya se considera falla por corte general. ¿Ya? Esto yo lo encontré en el libro, se me fue el nombre, si no me equivoco, es el de Juárez Vadillo, es de donde saqué estos valores de acá, de NC, NQ y N gamma. ¿Ya? ¿Se acuerdan del laboratorio de cuando le hice la introducción del CPT y le dije que se calcula la zapata por 2 tipos de falla, general y local? Aquí están los valores NC, NQ, N gamma para general y para local. Para local estos coeficientes son mucho menor que para general. Para general es en suelo denso. Entonces, estábamos acá. Entonces, fíjense. Falla por corte general. Tengo estas ecuaciones para zapata cuadrada, para zapata circular y para cimiento corrido. NC, NQ y N gamma dependen del ángulo de fricción interno. Para corte local, menor al 50%, la densidad o la capacidad de una menor al 65%. Y se utiliza valores de NC', NQ', N gamma' y cohesión prima. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejercicio. Cohesión 0 es una arena bastante buena. Si me dice que el ángulo de fricción es 30 y que tiene, bueno, tiene una compacidad del 75, es bastante alta, y tiene poco fino. ¿Eh? Entonces, si la falla es por corte general, yo voy a la tabla. Esta la pueden descargar en cualquier internet, cualquier libro de mecánica de suelo. Acá busco entonces los valores para 30. Fíjense, tabla 1, factor de capacidad de carga, esto para general, esto para local. ¿Cómo se van a saber cuál es cuál si es que no les indica? La que los valores sean menor para el mismo ángulo de fricción es falla por corte local. La que tenga mayor valor, los coeficientes NC, NQ y N gamma es falla por corte general. 30 grados. Acá lo ubico. 37,16, 22,46, 19,13. 37,16, 22,46, 19,13. NC, NQ, N gamma. Bien, aplico directamente la ecuación de Terzaghi. Fíjense, es una zapata cuadrada. ¿Ya? Voy a mi formulario. Esto aquí dice para falla por corte. Acá. Falla por corte general. Vuelven a entrar si se corta. ¿Ya? Fíjense, para zapata cuadrada. La ecuación es la misma. Donde varía es aquí. Este coeficiente. ¿Ya? Después todas tienen la misma ecuación. Para zapata circular, el coeficiente es 0,6, para cuadrada es 0,3 y para cimientos corridos o zapatas corridas es 0,5. ¿Ya? Entonces, volvemos al ejercicio. Aplico la ecuación de Terzaghi, falla por corte general en zapata cuadrada. Carga última, 1.3 por C por NC, más la densidad del suelo, por la profundidad de desplante o la altura de la zapata, que va a ser Z, ¿ya? Por NQ, más 0.4 por
Bien, continuemos para finalizar. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la ecuación de Tersay para carga, la ecuación para zapatas cuadradas, ¿ya? Falla por corte general. Perfecto. Entonces estamos, la ecuación me dice que 1.3 por C por NC, más la densidad del suelo, la altura a la cual se encuentra la zapata, por NQ, a 0.4 por la base de la zapata, por la densidad del suelo, por NA. Entonces, es una arena cuya cohesión es 0. Como la cohesión es 0, se me da esta parte de la ecuación. ¿Ya? Me queda la densidad del suelo, porque me la dio, es un dato. Una densidad húmeda de 2.15 toneladas sobre metro cúbico. Es bastante elevado, por eso que tiene una alta compacidad. Por 1.5 metros, que es la profundidad o la altura de desplante de la zapata, por NQ, que es 22,46, más 0.4 por 3 metros, por la densidad del suelo, por N gamma, que es 19,13. ¿Me verifican que QD es de ese valor? Está bien. Sí sale eso, auxiliar. Entonces la carga admisible no es nada más que la carga última dividido entre un factor de seguridad. Me lo da acá, factor de seguridad de 3. Entonces tengo que la carga última dividida entre 3 me da 40.60 toneladas sobre metro cuadrado, o si la expreso en unidades que más conocemos, 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es un excelente suelo, ¿ya? Y eso debido a que la compacidad relativa es bastante alta. Bien, jóvenes. Para ir cerrando, primero dos cosas, ¿ya? Una, reiterar el agradecimiento a Rodrigo Herrera y a su plancha, que Edificando Civil, si no me equivoco se llama, por facilitarnos esta auxiliatura. Ahora, la segunda, como la mayoría, o supongo que todos ustedes aquí son mis estudiantes con el grupo del ingeniero Pérez, les propongo, si desean, el día martes, pasar laboratorio o hacer más ejercicios de... Hacer más ejercicio. Hacer más ejercicio. Yo sé, ya está su examen cerca. Hacer más ejercicio. Entonces, el día martes, era obvio que iban a pedir eso. Aparte, va a ser gratuito. Ya, el día martes vamos a ver eso entonces. ¿Ya? Yo no quiero que el día, cuando estemos terminando el semestre, aparece siempre uno que otro, me dice cuánto puede hacerme pasar, que esto, que lo otro. Ya. Yo le estoy ayudando en todo lo que puedo. ¿Ya? Así que espero que les vaya bien. Así que el día martes vamos a pasar, ver el laboratorio, voy a pedir un aula y vamos a seguir haciendo ejercicios que están acá en el libro del suelo. No sé, aquí lo voy a buscar. Tengo unos 2 o 3 resueltos de esto. Aquí la parte. Y la parte teórica igual, si uno me pregunta algo, si lo tiene el libro, lo podemos responder, digamos. Acá. Por ejemplo, la parte teórica sí sirve. Lo de acá no, porque esto ya es de su segundo parcial o su exposición de ustedes, que habla sobre los empujes. Donde vean un muro de contención, no entra, joven. Eso va a ser la exposición, o su segundo parcial de ustedes, que es una exposición, que es sobre eso. Las preguntas teóricas que vean acá, sí, si las traen, las podemos responder. Siempre y cuando Auxiliar, ¿sí? ¿y van a ser en los dos horarios o solo todos los alumnos van a ir en un horario? Me parece mejor que usemos el horario de boleta, de 11:30 a 1:45. ¿Ya? Ya, auxiliar. Así avanzamos 2 horas y no 1 hora y media. ¿Ya? Aunque estos ejercicios son viejos, estos ejemplos
repite la mayoría de los ejercicios. ¿Ya? Así que no hay mucho que... Una vez en mecánica de suelos 1, el examen, bueno, ahí son dos grupos. ¿Sí? El examen de la mañana, de la tarde fue el mismo que la mañana, así que todingo en el grupo de la tarde sacaron buena nota. ¿Ya? No es complicado, pero sí tienen que leer, ya tienen que entenderlo. Este lo tengo resuelto, lo vamos a ver. ¿Ya? Supongo que este también lo puedo hacer. Y está uno que es complicadito. Este es un muro de contención, es una zapata. Y uno que casi nadie lo ha podido resolver. Lo he hecho así pensando que podía entrar. Este de la zapata inclinada igual lo tengo. Este de acá. Este es un poco, hay que cranear qué es lo que quiere para hacer. Y se usa fórmulas de mecánica de suelo 1 también para poder determinar lo que pide acá. ¿Ya? Pero lo hice y lo tengo. Bien, jóvenes. Entonces quedamos en eso. Vamos a pasar en horario de boleta a las 11:30. Yo voy a pedir un aula y les voy a enseñar ejercicio y preguntas teóricas también les puedo dictar, digamos, conceptos. ¿Ya? Entonces quedamos en eso. Si no hay ninguna duda o pregunta, la clase sería hasta acá. ¿Ya? Hay una pregunta en el Gracias, chat. auxiliar. Bien. Gracias. Gracias Gracias, a auxiliar. Rodrigo, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué me va a preguntar? Gracias, Rodrigo. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Hay algo en el chat? Ya. Bien, jóvenes, entonces nos despedimos, nos vemos el martes.